Hola, buenas tardes, espero que te encuentres muy bien. Yo soy Rodríguez León Luis Ramón, vengo del Instituto Politécnico Nacional, estudio en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y te voy a hablar de un tema correspondiente a una materia que estoy cursando llamada Genética General, que es con respecto a las mutaciones génicas y cromosómicas. Bien, para que nosotros podamos entender lo que son las mutaciones, primero vamos a definir brevemente en qué consisten. Podemos decir que una mutación es un cambio irreversible al azar en la información genética, ya sea en un solo gen, un cromosoma o en un genoma de un individuo. Esto puede aplicar para todos los seres vivos que conocemos actualmente: mamíferos, plantas, algas, bacterias, hongos, etcétera. Generalmente estas mutaciones son perjudiciales, sin embargo también pueden ser beneficiosas. Esto se dice porque normalmente nosotros los mamíferos muchas de estas mutaciones pueden generarnos bastantes enfermedades que más adelante voy a hablar de ellas. Pero también es verdad que en varios estudios de biología molecular se ha comprobado que muchas especies que conocemos actualmente han evolucionado a partir de un ancestro común, y una teoría que se dice de esto es a partir de estas mismas mutaciones. Además, cabe mencionar que estas mutaciones no son algo que ocurran de forma frecuente. Además, como ya lo habíamos visto en el título de esta presentación, hablaremos de dos tipos: las génicas y las cromosómicas. Las mutaciones génicas podemos definirlas como aquellas donde hay un cambio en una secuencia de nucleótidos de un gen, y podemos clasificarlas en los siguientes tipos. Las de daño endógeno: de lesiones, suplicaciones, adiciones y sustituciones. Esto se dice porque en las células puede existir errores durante la replicación, transcripción y traducción. Y las de daño exógeno, que están relacionadas a agentes químicos. Y más adelante vamos a ver de una forma breve qué es cada una de estas mutaciones. Una de lesión podemos definirla como uno o varios pares de nucleótidos removidos afectando el marco de lectura de un gen, dando como resultado una secuencia diferente en los aminoácidos del péptido. Una enfermedad causada por este tipo de mutación es la distrofia muscular de Duchenne, donde los individuos tienen falta de distrofina, la cual es una proteína indispensable para que los músculos puedan generarse de una forma correcta. Como podemos ver en estas imágenes, esto es lo que ocurre durante una lesión. En una molécula de DNA que se va a transcribir a RNA mensajero, tenemos estos codones, los cuales sintetizan un polipeptido de un aminoácido determinado, en este caso la histamina. Pero si por alguna razón se puede extraer este fragmento, que es etimina y adenina, vamos a tener una nueva cadena de DNA sin esos pares de nucleótidos. Y por consiguiente, cuando se va a transcribir el RNA mensajero, no solamente tenemos un polipeptido de un solo aminoácido, sino que ya tenemos de dos o de más tipos, en este caso de dos histaminas y dos isoleucinas. Ahora vamos con el segundo tipo de mutación génica, la duplicación. Podemos definir a la duplicación como la repetición de la secuencia de uno o más nucleótidos en la secuencia de DNA, alterando el marco de lectura. Esto permite la diversidad de genes en humanos, pero también los hace susceptibles a varias enfermedades. Aquí tenemos una cadena de RNA mensajero donde cada codón sintetiza para un aminoácido diferente. Pero si un codón se repite, como en este ejemplo, el codón para el ácido aspartico, decimos que ocurre una duplicación. Ahora vamos con el tercer tipo, la adición. Podemos definir la adición como la agregación de un par de nucleótidos complementarios alterando el marco de lectura de tal forma que se sintetiza un aminoácido distinto. Esto tiene como consecuencia la formación de una proteína no funcional o diferente a la que se sintetizaría en un inicio. Aquí tenemos una molécula de DNA, una cadena de RNA mensajero y un polipeptido de puras histaminas.
Sin embargo, nosotros cuando añadimos un par de nucleótidos no complementarios como la citosina y la guanina, vamos a tener una nueva cadena de DNA, una nueva cadena de RNA mensajero y por consiguiente nuevos codones que van a sintetizar aminoácidos diferentes en el polipéptido. En este caso tenemos dos histaminas, una prolina y una serina, debido al cambio de los codones, a comparación de este polipéptido que es de puras histaminas. Ahora tenemos las mutaciones génicas por sustituciones. Podemos definir que este tipo de mutación ocurre cuando un nucleótido en un lugar determinado es reemplazado por otro. Y a su vez podemos clasificarlos en dos tipos. Las transiciones, en el cual es el cambio de una base pirimídica por otra base pirimídica o púrica por otra púrica. Y las transversiones, donde es el reemplazo de una base pirimídica por una púrica o una púrica por una pirimídica. Y aquí tenemos dos cuadros que nos ejemplifican cómo sería cada uno de estos tipos de sustituciones. En las transiciones podemos tener timina por citosina, citosina por timina, adenina por guanina o guanina por adenina. Y en las transversiones podemos tener timina por adenina, timina por guanina, citosina por adenina o citosina por guanina. O en su defecto podemos tener adenina por timina, adenina por citosina, guanina por timina y guanina por citosina. Otras clasificaciones que podemos encontrar dentro de las sustituciones son las sustituciones silenciosas. Cuando un nucleótido de un triplete de RNA mensajero o codón codifica para un aminoácido, este es reemplazado por otro. Sin embargo, aunque estos tengan una estructura diferente, ambos sintetizan el mismo aminoácido. Un ejemplo, aquí tenemos una cadena de RNA mensajero con sus respectivos codones que sintetizan sus respectivos aminoácidos. En este caso tenemos la treonina, la isoleucina, la glutamina y la cisteína. Podemos observar que en la cisteína tenemos uracilo, guanina y citosina. Pero podemos observar en este ejemplo que la cisteína también puede ser sintetizada cuando el codón presenta uracilo, guanina y uracilo. A pesar de que los nucleótidos son diferentes, en este caso citosina con uracilo, ambos sintetizan cisteína. De esta manera podemos decir que ocurre una sustitución silenciosa. Luego tenemos la sustitución sin sentido. Esta ocurre cuando la sustitución de un nucleótido transforma al mismo codón en un codón de paro, formando una proteína sin función biológica. En este caso, nuestra cadena de RNA mensajero tenemos el orden uracilo, guanina y citosina que sintetizan para el aminoácido cisteína. Sin embargo, nosotros cuando cambiamos esta cisteína por una adenina, se transforma en un codón de paro, inhibiendo la síntesis de la proteína o del polipéptido. Y por último, tenemos las sustituciones con sentido. Estas ocurren cuando el cambio de un nucleótido por otro genera un codón distinto, provocando la incorporación a la cadena un aminoácido diferente. Por ejemplo, nosotros en esta cadena de RNA mensajero tenemos estos codones que van a sintetizar para glicina, alanina, prolina y nuevamente glicina. Sin embargo, observemos que aquí la glicina tiene guanina, guanina y adenina. Si nosotros hacemos un cambio de esta guanina por una adenina, vamos a tener un aminoácido diferente a la glicina, el cual es arginina. Por último, tenemos las mutaciones génicas provocadas por daño exógeno, específicamente agentes químicos como los alquilantes. Y podemos definirlos como aquellos productos que transfieren un grupo metilo, alquilo
o etilo a los átomos de nitrógeno y oxígeno de las bases del DNA. Esto provoca cambios de bases de tipo transversión o transición. Un ejemplo, aquí tenemos guanina, que en presencia de un agente alquilante llamado EMS va a hacer que el carbono 6 enlazado con un oxígeno adquiera un grupo etilo, transformando una guanina a 0,6-etilguanina, la cual se va a enlazar con la timina. Esto va a provocar que se deforme la cadena de DNA y por consiguiente haya errores que más adelante pueden provocar que una célula se vuelva cancerosa, ya que aquí tenemos una transformación de guanina-citosina a adenina-timina. Y otro ejemplo que tenemos es la timina, que en presencia de MS va a hacer que el oxígeno del carbono 4 se enlace con un grupo etilo, transformando la timina a 0,4-etiltimina, la cual se va a enlazar con una guanina. Esto va a hacer que tengamos un enlace de timinamina por uno de citosina-guanina. Otro agente alquilante son las aflatoxinas. Esto es una molécula de aflatoxina B1, la cual va a tener grupos libres que pueden enlazarse con los grupos de nitrógeno de la guanina. Una vez que se enlaza, la guanina no va a poder realizar función y por consiguiente generará una deformidad en el DNA que también más adelante va a generar una célula cancerígena. Y otros agentes alquilantes que existen es el gas mostaza y el benzopriceno. Otros elementos que provocan mutaciones exógenas tenemos a la luz ultravioleta, la cual produce la formación de dímeros entre pirimidinas adyacentes, provocando enlaces timina-timina, timina-citosina o citosina-citosina. Estos dímeros de timina van a ser una especie de nudo, una especie de obstáculo para que cuando las DNA polimerasas estén llevando a cabo la fase de replicación y transcripción, no puedan pasar debido a que esto actuará como un tope. Otro tipo es la desaminación, en la cual consiste la pérdida de grupos aminos de las bases provocando transiciones guanina-citosina a adenina-timina. Por ejemplo, esto, tenemos una citosina la cual va a perder sus grupos amino y va a hacer que se convierta en un uracilo. Y entonces esto es perjudicial para el DNA debido a que el uracilo es una molécula inestable a comparación de la citosina. O otro ejemplo que puede pasar es que una 5-metilcitosina al desaminarse se convierta en una timina. Y por último tenemos la despurinización, en donde consiste en una ruptura del enlace entre la base nitrogenada con la desoxirribosa del DNA, ya sea una adenina o guanina, creando un sitio abásico. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro nucleótido con una guanina y otro nucleótido con una timina. Sin embargo, ciertos agentes provocan que la guanina pierda el enlace con el azúcar de la desoxirribosa, quedando solamente la pura desoxirribosa. Y al sitio donde ocurrió la ruptura y queda la pura desoxirribosa se llama sitio abásico. Ahora vamos con las mutaciones cromosómicas, las cuales podemos definir como aquellas que afectan el número o morfología de los cromosomas de un ser vivo, y podemos clasificarlas en dos tipos, estructurales y numéricas, a la vez que las estructurales podemos clasificarlas en cuatro tipos, de lesiones, duplicaciones, inversiones y translocaciones, y las numéricas que a la vez tienen dos tipos, poliploidías y aneuploidías.
A continuación vamos a ver en qué consisten cada uno de estos tipos. Comencemos con las mutaciones cromosómicas estructurales y con las deleciones. Una deleción ocurre cuando al cromosoma de un individuo le falta un segmento, como podemos ver en la imagen izquierda. Tenemos un cromosoma normal con los segmentos H e I, pero aquí un cromosoma que sufrió una deleción debido a que no tiene los segmentos H e I. Una enfermedad provocada por esta deleción es el síndrome del maullido de gato, o también conocido como síndrome de Cri-du-Chat, en la cual es una deficiencia del brazo corto del cromosoma 5. Este síndrome consiste en que los individuos al nacer producen sonidos similares a maullidos de gato, de ahí su nombre. Además de que provoca otras anomalías en un individuo, como por ejemplo, que desde muy pequeño tiene el rostro redondo y conforme van creciendo lo siguen conservando, además de tener anomalías dentales y los pliegues palmares transversos, como podemos ver en las fotografías A, B, C y D. Ahora vamos con las mutaciones de tipo inversiones. Una inversión ocurre cuando un segmento de un cromosoma cambia de orientación dentro del cromosoma. Para que esto ocurra debe suceder una doble ruptura y un giro de 180 grados del segmento. En base a lo anteriormente dicho, existen dos tipos de inversiones. Las paracéntricas, donde el segmento invertido no incluye el centrómero, y las pericéntricas, donde el segmento invertido incluye el centrómero. Como por ejemplo, en esta inversión paracéntrica no incluye el centrómero. Supongamos que aquí tenemos un cromosoma con los genes A, B, C, D, E, F, G, H y J. Aquí no ocurre ninguna inversión ya que el cromosoma está normal. Pero podemos tener la región A, B, C, D, E, F de este cromosoma, la región G y la región D, C, B, A. O también tenemos las combinaciones correspondientes a ABC, D, G, F, E, H y J, J, I, H, G, F, E, H y J. Y bueno, como podemos observar aquí, no incluye el centrómero esta región de inversión. Cabe mencionar que estos 4 gametos son las posibilidades que podemos esperar si un individuo obtiene descendencia, donde tenemos un cromosoma no recombinante, discéntricos desequilibrados, no recombinantes y acéntricos desequilibrados.
Y aquí tenemos una región pericéntrica donde la inversión incluye a los centrómeros. Por consiguiente, podemos tener estas cuatro combinaciones, donde tenemos un cromosoma normal que va de A a J de color morado o no recombinante. O también podemos tener un cromosoma A, B, C, D, E, F, G, D, C, B, A, B, C, D, G, F, E, H y J, y J, I, H, G, F, E, H y J, donde son todas las combinaciones posibles, incluyendo que esta región del cromosoma, al entrecruzarse, llegue a la sección G y posteriormente de la G se vaya a la región verde. Y podemos verlo desde otros puntos de vista. Puede ser de la A a la D de la región verde, pasando por G, F, E de la naranja, y por último llegar a la región H y J, teniendo cuatro tipos de gametos: no recombinantes, desequilibrados, no recombinantes y desequilibrados. Ahora vamos con el siguiente tipo de mutación, las translocaciones. Estas ocurren cuando dos cromosomas no homólogos intercambian segmentos. Dos ejemplos de estas translocaciones son las recíprocas y las robertsonianas. En la imagen izquierda tenemos un ejemplo de una translocación recíproca, donde un segmento de los cromosomas no homólogos serán intercambiados, dando como consecuencia un cromosoma verde con los segmentos A, B, C, D, E, con un fragmento del cromosoma naranja 321, y un cromosoma naranja con una sección verde de la HGF 456. Una forma de saber cuando ocurrió una translocación o cuando está a punto de pasar es observar unas células meióticas en meiosis 1 en la fase de paquiteno, que va a formar este tipo de cruz, demostrando que lo que vemos en esta translocación recíproca es lo mismo en la imagen izquierda que en la imagen derecha. Luego aquí tenemos una translocación robertsoniana, donde es la unión de dos cromosomas acrocéntricos por sus centrómeros o disociación de un cromosoma en dos a partir del centrómero. Aquí tenemos dos cromosomas acrocéntricos, los cuales se fusionarán a partir de sus centrómeros, pero uno sufrirá una inactivación. Por consiguiente, un centrómero se pierde y tenemos un nuevo cromosoma. Esta teoría aplica para el número de los cromosomas humanos, ya que se cree que nuestros 46 pares vienen de 48 de los primates. Ahora vamos con las mutaciones cromosómicas numéricas, las cuales provocan que un individuo tenga más o menos cromosomas del que normalmente tiene, y comenzamos con el primer tipo, que son las poliploidías, donde estas ocurren cuando el número cromosómico es variable, donde se pueden generar individuos diploides, triploides o tetraploides. Y las poliploidías podemos clasificarlas en dos tipos: autopoliploides, cuando hay repeticiones del mismo genoma del individuo, y alopoliploides, cuando hay repeticiones del genoma del individuo y de otro. Entonces, tenemos aquí dos ejemplos que preparé yo particularmente. Tenemos una especie A con una dotación diploide de 4 cromosomas, una especie B con dotación diploide de 6 cromosomas, y al momento en el que la especie A y la especie B tengan sus gametos, van a tener la mitad de su información. Y entonces tenemos un individuo alodiploide con la mitad de su genoma materno y otro paterno. Sin embargo, es estéril, ya que debe tener una duplicación cromosómica para que pueda dejar descendencia. Por consiguiente, tenemos 2 cromosomas de la especie A, otros 2 cromosomas, 3 de B y otros 3 de B. Por consiguiente, tenemos un individuo alotetraploide con una dotación de 4N igual a 10 cromosomas,
que es la suma de todos estos de aquí. Y del lado derecho tenemos a un individuo que es autopoliploide. Supongamos, la especie A, cuya dotación diploide es igual a 10 cromosomas, se cruza con otro individuo de la especie A. Entonces, vamos a tener un individuo que va a tener que realizar su duplicación cromosómica para que de esta forma sea un autotetraploide, porque tiene el cromosoma, los genomas duplicados. Ahora aquí tenemos las aneuploidías. Podemos definirlas cuando un individuo tiene más o menos cromosomas en su genoma y podemos clasificarlas de la siguiente forma: monosomías, cuando falta un cromosoma completo; trisomías, cuando se tiene 3 cromosomas en lugar de 2; y nulisomías, cuando falta un par de cromosomas. En la imagen derecha tenemos un diploide normal con dotación cromosómica 2 n igual a 6. Aquí hay una monosomía porque solamente hay un cromosoma y no el par. Aquí tenemos un nulisómico porque el individuo no tiene sus 2 cromosomas. Un trisómico porque el individuo tiene 3 cromosomas y otra variante del trisómico. Y por último, un tetrasómico porque el individuo tiene 4 cromosomas. Además, podemos decir que estas aneuploidías surgen porque no hubo una correcta disyunción durante la meiosis 1 en la metafase. Y aquí tenemos 2 tablas presentándonos uno de los síndromes más comunes que sufren los humanos a causa de esto. Por ejemplo, tenemos aneuploidías que están en los autosomas y aneuploidías que están ubicadas sobre los cromosomas sexuales. Tenemos el síndrome de Down, el síndrome de Edwards y el síndrome de Patau, donde estos 3 son trisomías, uno ubicada en el par 21, otro en el par 18 y otro en el par 13. Y además podemos ver las características fenotípicas de cada uno de estos síndromes. Y para las aneuploidías en los cromosomas sexuales tenemos el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, el síndrome del Y y el síndrome de triple X, donde ocurre una mutación de uno más cromosomas en X, o monosomías del cromosoma X, 2 cromosomas Y o 3 cromosomas X, y las características de cada uno. Más adelante les enseñaré imágenes donde estas personas presentan alguno de estos síndromes. Aquí en la imagen superior izquierda tenemos una persona con síndrome de Down. De la parte inferior derecha, una persona con síndrome de Edwards. Aquí estas imágenes en blanco y negro son de personas que sufrieron el síndrome de Klinefelter. Aquí en la imagen superior derecha, un bebé con el síndrome de Patau. Y aquí del lado inferior derecho, una mujer con el síndrome de Turner. Básicamente cada uno de estos síndromes es que el síndrome de Down le produce a las personas una esperanza de vida no tan grande y aparte de un ligero retraso mental, lenguas largas, deformación en algunas extremidades y dificultad para hablar. En el síndrome de Klinefelter básicamente son hombres que por ausencia del gen SRY, sus testículos no bajaron durante el desarrollo embrionario y por consiguiente presentan características femeninas. El síndrome de Turner básicamente es una enfermedad que hace que las mujeres tengan el cuello plegado, baja estatura y una gran irregularidad durante su periodo menstrual. El síndrome de Patau provoca una enfermedad llamada ciclopismo, donde los bebés pueden desarrollar solamente un ojo. Y en el síndrome de Edwards podemos presenciar
que los individuos tienen caras redondas, prolongación alta de los dedos y también malformaciones dentales, entre otros síntomas, como había mencionado en la tabla anteriormente dicha. Muy bien, por mi parte esto sería todo. Aquí están mis fuentes. Te las dejaré en la descripción de este video por si deseas consultarlas. Y espero que tengas un buen día, tarde o noche. Si tienes alguna duda, no dudes en escribirla en los comentarios y con gusto trataré de resolvértela.